Buenas noches, estamos de nueva cuenta, ni más ni menos, un fin de semana más para analizar diversos temas políticos, temas interesantes para la sociedad. En días pasados analizamos las elecciones en el Estado de México, los institutos electorales y las coaliciones en el Estado de México, y no podía faltar un tema fundamental en la política y en las elecciones, que son las encuestas, las famosas encuestas que vemos reflejadas en medios de comunicación y que, si bien nos informan y nos enseñan un panorama de cómo está la fotografía política de ese momento, también en ciertos casos nos dejan muchas dudas. Por eso doy la bienvenida a expertos en la materia. No solamente han estudiado este tema por muchos años, sino además se dedican a encuestar. Son las empresas encuestadoras. Presento con mucho gusto y agradezco a Omar Gutiérrez de Dinamia que esté con nosotros. Muchas gracias, Omar, bienvenido. Gracias. A Esteban Guzmán de Buen Día, también presente en este programa. Y a José Luis Arévalo, querido Pepe, periodista y líder de opinión de AMX Noticias, quien a su vez ha recibido en múltiples ocasiones, pues, cuántas elecciones, cuántas encuestas y sus diferentes resultados. Muchas gracias, bienvenidos y muchas gracias por la invitación. Y sí, las encuestas son pieza medular en la opinión de la gente desde meses antes a que se lleve a cabo una elección, ¿no? Entonces sí son importantes. Sin duda. Pues vamos a empezar. Vamos a platicar primero, pues, ¿qué son las encuestas, Omar? ¿Qué es una encuesta? ¿Cómo se elabora una encuesta en una campaña política? Bien, mira, gracias por la invitación, bienvenidos a todos. Las encuestas es básicamente tratar de entender lo que la gente piensa, ¿no? O sea, teóricamente lo que buscas tú es, al entender la opinión de las personas, una encuesta te permite preguntarle a las personas, pero no a todos. Es imposible, sería impagable y aparte muy poco costo efectivo, ir a preguntarle a cada una de las personas lo que piensa sobre lo que quieres saber, ¿no? Las encuestas entonces te permiten hacer un ejercicio estadístico donde le preguntas a una muestra, es decir, a una parte representativa de esa población para poder expandir los resultados a la población total, es decir, al universo que vas a estudiar, ¿no? De esta forma, en una encuesta, por ejemplo, puedes hacer una encuesta de 1,200 casos a nivel nacional, que tú dices 1,200 suenan muy poquitos. Sí, en un país de 126 millones. ¿no? Y de 80 y tantos millones en la lista nominal, claro, pero que con un diseño muestral adecuado, y ahorita podemos entrar más en cosas técnicas de cómo se hace una muestra bien, cómo se hace bien un muestreo, etcétera, pero te permite con 1,200 entrevistas conocer la opinión con un margen de error conocido, ¿no? El error máximo de estimación. ¿Cuál es nivel el de error confianza. margen de estimación? El error es el que te dice lo que se está equivocando la encuesta, ¿no? O sea, me puede fallar más o menos en tanto. Exacto. Y eso te lo da el análisis estadístico que haces, el diseño estadístico que haces de la encuesta, porque la única forma de no equivocarte es preguntarle a todos. O sea, si tengo 100 alumnos en la escuela, le pregunto a los 100 alumnos de la escuela, no tiene error mi encuesta, ¿no? Porque le pregunté a los 100. Pero si agarro una parte de la población para conocer la opinión de todos, se equivoca estadísticamente por diseño y tú ya conoces ese error máximo de estimación. ¿De qué tamaño es el error máximo de estimación? A mayor cantidad de entrevistas tienes menos error, ¿no? Mientras más entrevistas tengas, tienes menos error. También hay otro factor que es el nivel de confianza. El estándar es hacerlo a 95%, es decir, que si tú levantas 100 encuestas, 95 van a salir iguales, ¿no? Por ahí 5% que podrían salir atípicas, que son mediciones atípicas. Pero conocer este error máximo de estimación te permite tener resultados con ese margen de error. Digamos, 70% de la gente dice que Rodrigo me cae bien, ¿no? Gracias. 70% dice. Y tienes un margen de error de 3%. Sí. Significa que el error es tan válido desde el 67 hasta el 73, claro, porque es tanto positivo como negativo el error, ¿no? Entonces yo obtuve 70%, pero en el diseño de la encuesta tengo un margen de error de 3%, más o menos. Quiere decir que entre 67 y 73 está el resultado, es igual de válido, ¿no? Si tú tienes un error muy grande, digamos de 8 puntos, se abre 16, ¿no? Porque son 8 para abajo y 8 para arriba. Ese es el intervalo de confianza. Entonces es una encuesta que ya es muy poco certera, ¿no? Porque si eran 70 y lo echas 8 puntos para atrás y 8 para adelante, el error posible es muy alto, ¿no? Pero básicamente, volviendo a tu pregunta inicial, lo que nos permite las encuestas es, a partir del estudio de una muestra de la población, obtener resultados de lo que piensa la mayoría, ¿no? Estimado Esteban, tú eres un profesional de las encuestas. No solamente te dedicas a hacer encuestas en una empresa pues, grande, una encuestadora de prestigio a nivel nacional, sino además eres un estudioso de la metodología de las encuestas, tanto en México como en Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo de una encuesta? ¿Para qué queremos encuestas? ¿Para qué funcionan las encuestas? Las encuestas funcionan en realidad para muchas cosas, ¿no? Generalmente la población le gusta consumir estas
encuestas políticas, ¿no? Eso generalmente es lo que vemos porque pues venden noticias y demás, cómo va a quedar la próxima elección de gobernador, cómo van a quedar las próximas elecciones de presidente. Sin embargo, nos sirven para muchísimas cosas, ¿no? Tenemos encuestas del INEGI que nos sirven para 1000 indicadores, tenemos las encuestas de Banjico, que evidentemente con encuestas de expertos que nos van sirviendo para muchas cosas, encuestas de salud, que pues nos dan pues el panorama de para dónde van las cosas, ¿no? Que de repente la gente no critica esas encuestas que tienen los mismos errores intrínsecos que tiene pues el estudio de la metodología de encuestas, ¿no? Y digo, aclarando un poco, siempre es buena esta parte, ¿no? De saber que las encuestas van a tener un error, el margen de error. Que esto siempre se refiere a pues, el margen de error de cuando sacas una muestra, ¿no? Que es que tenga una población de, no sé, 80 millones de personas en la lista nominal, si yo estoy haciendo una encuesta a nivel nacional y únicamente estoy yendo a 1.200 personas. Sin embargo, nosotros como encuestadores también tratamos de reducir otro tipo de errores. Otro tipo de errores, ¿cómo pueden ser? Hacer un buen cuestionario, ¿no? Un buen cuestionario es, si haces un mal cuestionario, pues en realidad también puedes sesgar las respuestas de las personas, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una encuesta en donde hablo muy bien del presidente, por ejemplo, ¿sabías que el presidente hizo tales cosas, hizo esta cosa muy bien? ¿Sabías que acaba de inaugurar el aeropuerto? ¿Sabías que tiene una aprobación de tal, tal, tal? Y después yo le pregunto, ¿usted aprueba o desaprueba al presidente? Seguramente voy a tener pues, resultados un poquito más sesgados a favor del presidente. Estamos diciendo que en buena medida las preguntas pueden inducir las respuestas. Así es, y digo, hay gente que, o también las partes políticas, ¿no? Si de repente yo tengo un candidato y empiezo a hablar de todas las cosas buenas que ha hecho, los puestos en los que desempeña, empiezo a hablar de su nombre y de repente empiezo a preguntar, oye, ¿conoces a esta persona? ¿Tienes buena opinión de él? ¿Votarías por él? Pues probablemente voy a sesgar los resultados en favor de él, ¿no? Entonces, digo, las encuestadoras serias lo que hacen es tratar de quitar esos sesgos, ¿no? Eso es uno de los múltiples errores que podrían tener, a lo mejor, y puede ser errores de cobertura, ¿no? Claro. Encuestas telefónicas que tenemos, por ejemplo, hoy en la mañana leía un artículo de estos problemas que están enfrentando en Estados Unidos, por ejemplo, en encuestas telefónicas, ¿no? Que es el sesgo de pues, la gente no nos está contestando, estoy haciendo encuestas de celular, es muy costoso y pues se vuelve complicado, ¿no? Llegar a la gente, ¿no? ¿Quién me está respondiendo? ¿Quién no me está respondiendo? En Estados Unidos, por ejemplo, algo que ha pasado mucho es este sesgo demócrata, ¿no? Donde de repente parecería que los republicanos no están contestando las encuestas de la misma manera que los demócratas y entonces eso es lo que parece ser que está sesgando un poco los resultados de las últimas encuestas en favor de unos u otros. ¿No? Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es tratar de corregir eso, ¿no? Sabemos que estamos yendo con una muestra, entonces vamos a tratar de hacer un buen muestreo, evidentemente, como dice la teoría, como lo se debería de hacer, pero aparte tenemos que hacer de cuidar desde el campo, desde cómo ponderamos, de cómo ajustamos, ¿no? A final de cuentas estamos yendo con 1.200 personas, pero tenemos que ajustar para tratar de expandir los resultados a mi población de interés, ¿no? Que en este caso pueden ser los votantes, que pudiera ser, no sé, consumidores de drogas, por ejemplo, que hay encuestas que nos pueden servir, ¿no? Si quisiéramos hacer políticas públicas para ver dónde están los jóvenes consumiendo más drogas o dónde están las partes, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo mi población objetivo, bueno, aquí lo estoy tratando de expandir por cuáles son mis resultados. Muchas gracias. ¿Quién define esta metodología para escoger a cierto sector de la población? Porque luego vemos encuestas que no varían mucho, ¿no? Que cierto político se mantiene en el mismo nivel, aunque la opinión pública en las calles sea otra. Y ahorita entramos en materia a quién me refiero. Pero, a ver, yo siempre le voy a preguntar a los mismos, o quién define, a ver, vamos a preguntar a los jóvenes entre 18 y 22 años, o vamos a preguntarle ahora a los empresarios. ¿Se hace este análisis o realmente es a quien caiga? No, mira, a ver, primero depende de la encuesta, ¿no? O sea, tienes públicos distintos dependiendo de los proyectos a los que vas. Por ejemplo, decía Esteban, las encuestas no solamente son políticas, no solamente son para ver la aprobación de un gobernante o la intención de voto en una elección. Tenemos encuestas de mucho tipo, ¿no? Y entonces, dependiendo del perfil, si yo quiero hacer una encuesta, por ejemplo, de consumidores de una marca de refresco, ese es mi perfil, ¿no? Voy a entrevistar a esa gente. Esta persona a la que le voy a preguntar su opinión, porque lo que quiero saber es cómo piensa, se le conoce como informante calificado. ¿Quién sabe lo que yo no quiero, lo que yo quiero saber, ¿no? ¿Quién sabe lo que yo no sé, ¿no? Entonces, en el caso de una encuesta electoral, el informante calificado es cualquier persona arriba de 18 años con credencial de elector, ¿no? Que puede votar. Aquí tenemos una gran ventaja que gracias al listado nominal sabemos además dónde viven. O sea, yo no sé dónde vive Pepe, ¿no? Pero sí sé que en tu sección electoral hay tantas personas. Ese marco de la referencia de todo el listado nominal nos permite hacer un muestreo que sea representativo
de todas las personas que pertenecen al listado nominal. Ahora, ya entrando en el muestreo, ¿cómo escoges a la gente? Hay muchas formas de hacer un diseño muestral, pero digamos que haces distintos estratos y lo divides estratos por edad, ¿no? Es una forma de hacerlo. Entonces voy a representar distintas edades. Entonces a la hora que hago las entrevistas en campo voy a poner cuotas, por ejemplo, tanto de tal edad, tanto de tal edad y tanto de tal edad, para que todos los grupos estén representados y no sea una encuesta solo de jóvenes o una encuesta de solo adultos. Pero además cuando trabajas la información al final, que es lo que mencionaba ahorita Esteban, haces las ponderaciones, la post-estratificación, porque tú sabes cuánto pesan esas poblaciones a nivel estadístico nacional. Y lo sabemos porque INEGI nos lo dice, ¿no? Porque sabemos cuánta gente hay de qué edades, ¿no? Entonces, corriges, ajustas, no para mover el dato de cuánta gente lo quiere o no lo quiere, al político que tienes en mente, ¿no? Sino para poder representar mejor a cómo se comporta la población. Por ejemplo, si yo hoy levanto encuestas entre semana en las mañanas en todo el país, solamente, las encuestas las levanto de 10 de la mañana a 2 de la tarde en todas las casas del país, muy probablemente me voy a encontrar a amas de casa o adultos mayores, ¿no? Porque los jóvenes están estudiando, la mayoría de la población económicamente activa está fuera chambeando, entonces no voy a encontrar a toda la población, voy a encontrar solamente un sector. ¿Y cómo puedo conocer yo, ciudadano, esa letra chiquita, ¿no? Que diga, a ver, si no me representan personalmente las encuestas, sí estadísticamente, pero ¿dónde está la letra chiquita que dice se llevó a cabo a tal hora, entonces son amas de casa y yo si no soy una ama de casa, pues sí opinan como yo? No, porque de lo contrario pareciera que las encuestas, así como las preguntas pueden inducir respuestas, también incluso el mismo método de encuesta puede llevar a cierto resultado. Claro. Si les parece, vamos a un corte y regresamos con este tema. Según las encuestas publicadas por Mitofsky y El Financiero en junio del 2022, en el Estado de México, Morena lidera las preferencias rumbo a las elecciones de 2023 para gobernador. La encuesta hecha por El Financiero fue realizada vía teléfonos residenciales y celulares a 600 adultos, mientras que Mitofsky encuestó a 1,000 ciudadanos mayores de 18 años con dispositivos fijos o móviles inteligentes con acceso a Internet, por lo que se advierte en las gráficas publicadas que los resultados de las encuestas no deben tomarse como un pronóstico. Estamos de vuelta en Ni Más Ni Menos platicando de las encuestas, los encuestadores para las elecciones, tanto en el Estado de México como en el país. Y una de las preguntas que tenemos la mayoría de los mexicanos es su legitimidad. Estábamos hablando en el bloque anterior sobre los márgenes de error y el tipo de preguntas y metodología que se hacen para poder llevar a cabo una encuesta. Y estimado Pepe, tú tienes muchos años como periodista, has cubierto elecciones en México y en el mundo. Y sabemos, lo has comentado al aire, que las encuestas tienen muchos objetivos, sin duda informar, pero también influyen en el electorado, influyen en los candidatos, influyen en los partidos. Sí, porque además van creando ya desde antes una imagen de cierto político, ¿no? ¿Cómo podemos confiar en un encuestador? Ustedes les hacen estudios de confianza. ¿Cómo sé que el encuestador no, a la hora de hacer la encuesta, no está empujando a cierta persona a favorecer a alguien o no? Porque también es un tema, no solamente la encuesta como tal, sino quién realiza la encuesta, ¿no? Sí, claro, y digo, tiene que ver mucho con lo que decía al final del bloque, ¿no? Lo primero, lo que yo siempre trato de comunicar a la gente es, pues dense cuenta qué tan transparente es la metodología de la empresa, ¿no? O sea, cuando uno lee una encuesta, muchas veces se puede dar fácilmente si es publicidad o no. ¿Cuándo puede ser publicidad o no? Cuando de repente hay por encabezado, cuando no se sabe quién está transparentando la información, si no viene o no. Por ejemplo, hay muchas encuestas en Facebook, en redes sociales que se han vuelto muy famosas, ¿no? Que de repente, no sabes qué, hice una encuesta en Facebook donde tengo a, no sé, 10,000 personas. Y ya se dan por ganadores, ¿eh? Muchas veces ni siquiera está el resultado, ya se dan por ganadores. No, pensando no solamente en esa parte, es donde la gente no es ni transparente de cómo se hace, ¿no? Cómo estoy reclutando a la gente. Pero estás de una persona. O sea, sí podemos segmentar el tipo de encuestas que vemos en redes sociales, que puede hacer una persona tal vez que no existe, a una empresa formal que se tiene que registrar ante el Instituto Nacional Electoral y tiene que cumplir con reglas que tienen más de 30 años aplicándose y que en teoría deben publicarse en medios formales. Sí, a ver, nosotros tenemos una obligación con el INE, ¿no?
primero, todas las empresas que participamos en ese tipo de estudios, nos tenemos que dar de alta en el padrón de proveedores del INE, ¿no? De entrada. El INE tiene que saber que existimos y somos una empresa encuestadora. Pues se les paga con recursos públicos. Al final, exacto, ¿no? Luego, una vez que una encuesta se publica en un proceso electoral y un medio publica una encuesta que realizó, por ejemplo, Buendía o que hizo Dinamia, tenemos la obligación de en 5 días entregarle al INE la información de la encuesta. Y le tenemos que transparentar toda la información que estaba comentando Esteban. O sea, ¿quién la hizo? ¿Cómo la hicimos? ¿Cuántos casos? ¿Cómo se levantó? ¿Qué metodología se siguió? ¿Cuáles fueron los resultados? Cosa muy importante, ¿quién la paga? Y ese no favorece, yo pago la encuesta para que me vaya bien. O sea, el que paga gana. Aquí sería así, ¿no? Es que más bien ese es el problema y eso es de una encuestadora que no sería sostenible, ¿no? O sea, alguien que lleva más de 15 años en empresa no le conviene dar resultados a modo porque en realidad lo que va a ocurrir es si te doy yo como ganador a ti y a final de cuentas vamos a tener, esto pasa con las encuestas políticas, que a final de cuentas sí vamos a poder dar pues resultados o vamos a tener que dar la cara frente a los clientes, los que publicamos encuestas en medios nacionales, vamos a tener que dar la cara, a final de cuentas yo di ganador a esta persona y no lo estoy haciendo. Claro. ¿No? Entonces, si lo piensan en esa parte, para una encuestadora seria no sería negocio hacer esta parte y no podría pues pasar más de un sexenio, ¿no? Y ustedes que encuestan todo, ¿han encuestado la legitimidad que tienen sus encuestas ante el público? O sea, que le digan a la gente, oye, ¿tú confías o no confías en las encuestas que yo hago? O sea, ¿lo han hecho alguna vez? No, pero mira, aquí también es importante algo. Alguna vez en una conversación con gente de la industria, nosotros formamos parte de la MAI, formamos parte de la Organización Mundial de Estudios de Opinión Pública, la UAPOR, formamos parte de la ESOMAR, que también es la Organización Mundial de Estudios de Opinión y de Investigación de Mercado. Tenemos que cumplir ciertos estándares, ¿no? O sea, estamos comprometidos con organizaciones nacionales e internacionales a cumplir con los estándares, ¿no? Nosotros mismos en Dinamia formamos parte del Comité de Calidad que acaba de rehacer la ESIM, que es la norma de cómo hacer estudios de investigación de mercado como parte de la MAI. O sea, primero tienes que responderle al público, tienes que responderle a tus clientes, pero también al sector mismo, ¿no? O sea, no puedes perder credibilidad entre las mismas empresas que conformamos el medio, ¿no? O sea, cuando se juntan los encuestadores ya tienen los grupos que dicen, pues el chayotero que no publica porque le pagan y sube a sus clientes hasta el tope. Por supuesto que también dentro del gremio se sabe que hay ciertas empresas... ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Oye, ¿pero qué consecuencias tiene? Para ser serios, cumplimos con el INE si somos una empresa encuestadora. Y yo me registro y utilizo recursos públicos, ojo, que me pagan los partidos políticos y los candidatos, y tengo la obligación de entregarle al INE el resultado de mi encuesta. Eso no implica publicarla, eso implica que la tiene el INE. El INE la publicará en sus medios electrónicos, pues podrá definir cómo se hizo, etcétera. Pero al final no se utiliza por el cliente, probablemente si no le favorece, me imagino que pues nadie quiere mandar a medios lo que lo muestra 25 o 30 puntos abajo, ¿no? Es la parte donde tenemos que entender un poco cómo es la ley electoral del INE. El INE, cuando a uno obliga a una encuestadora a mandar la información de qué es lo que está publicando, es cuando una encuesta evidentemente es pública, ¿no? Si no, si tú eres mi cliente y tú me estás pidiendo, ¿sabes qué? Yo, Rodrigo, quiero saber cómo estoy evaluado y no saliste bien, no la tienes que publicar y esa información no se da al INE. Lo que quiere transparentar al INE es todas estas encuestas que están saliendo en medios de comunicación, que están saliendo en internet y que vienen con el nombre de tu encuestadora. Yo quiero saber de dónde son estos recursos, de qué viene, e incluso la base de datos, ¿no? Y esta es la otra parte donde los ciudadanos también pueden ser parte de esta manera, los mismos periodistas, ¿no? Son descargables. Las bases de datos están descargables, o sea, lo que yo te estoy entregando, uno puede entrar para ver si lo que se está publicando en serio está siendo transparente o no. Ahora, aquí también es algo importante, que, como dice Esteban, si la información no se publicó, o sea, tú eres mi cliente, eres un candidato, quieres salir de candidato, me contrataste una encuesta, la información es tuya. Es como si yo publicara los resultados de Coca y los va a ver Pepsi. O sea, la información ¿no? es mía, pero yo la pagué con recursos de todos. Sí, pero esa es la legislación. Nosotros estamos cumpliendo con la legislación, ¿no? Lo que el INE nos obliga es cuando la información se publica, como ya es del dominio público, todos tienen derecho a saber cómo se hizo, quién la pagó, por qué, etcétera, ¿no? Claro. Pero las encuestas, en primera instancia, son información y la información te permite hacer estrategia. Entonces tú como político, como marca, como lo que sea, necesitas saber lo que la gente piensa de ti para saber hacia dónde te mueves. Y si lo acotamos específicamente a la campaña, estamos en campaña y somos 3 candidatos. Quiero saber cuál va en primero, segundo y tercero. Es información que yo puedo utilizar, pero tan es información que influye a la gente que existen 2 tendencias muy claras en los estudios. Aquel que lee quién está con la mayoría del voto y entonces jala con la mayoría porque yo quiero ser parte de la mayoría. Y aquellos que como en el Mundial dicen, no, pues yo le voy al que va bajito, ¿no? Porque ojalá que gane. Sí. O sea, sí influye en la intención del voto. No solamente en el votante, en el elector, en el candidato y en los medios de comunicación. Ojo, un candidato puntero
jala a los medios de comunicación de la atención gratuitamente, ¿eh? Entonces, coincido, la información es pues de quien la pide. En el caso del dinero público es muy claro que si se pide con dinero público es de todos, pero pareciera, es un comentario en la mesa, Pepe, estimados amigos, que las legislaciones, la reglamentación que existe en torno a las encuestas está un tanto incompleta. Tan solo en el 2018 se registraron 360 encuestas ante el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que han de haber sido 16 veces más encuestas las que se hicieron. ¿Y qué tanto tiene que ver también el que paga la encuesta para cuando vea que el resultado no le favorece, evitar que sea publicada, ¿no? Porque yo digo, ya es una encuesta sobre mi trabajo y si veo que no me veo bien, mejor no la publico, mejor me la guardo. También eso tiene o le cambio la cifra. Es que más bien ahí también tienen que distinguir un poco de tipo de encuestas, ¿no? Hay medios nacionales, no sé, estoy pensando en el Financiero, ¿no? Tiene su encuesta de Andrés Manuel todos los meses de evaluación, Sí. ¿no? Entonces, en ese caso, es el medio el que está pagando, ¿no? Porque es lo que quiere, pues que compren su periódico, que entren a su página de internet. Nosotros publicamos nuestra encuesta trimestral en el Universal, en donde el Universal está contratando porque lo que quiere tener es lectores que tengan a la gente, pues ahí, ¿no? Dar seguimiento, ¿no? Lo mismo con Reforma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una parte en la que muchas de estas encuestas, lo que va a pasar, lo vamos a ver en el 2024 cuando entremos en campañas, es que los mismos medios contratan las encuestas justamente para hacer esa parte, ¿no? Entonces no necesariamente hablamos de candidatos, ¿no? Ya de repente cuando hablamos de clientes o de inserciones que pueden ser ahí, es donde nosotros siempre recomendamos, bueno, vayamos a ver si todo esto ha sido transparente, vamos a ver las bases de datos, vamos a empezar a contrarrestar para ver si se ve información pues fidedigna. Y por el otro lado, lo que les mencionaba, vamos a ver la metodología, ¿no? Sí, muchas veces son estas partes donde vemos pues, una encuesta donde va ganando esta persona, ¿no? O algo clásico que pasa, ¿no? El día de la elección, ¿no? Con las famosas exit polls que dicen, no, ¿saben qué? Dinamia ya sacó este exit poll a las 12, donde sabemos que Dinamia no puede sacar una exit poll a las 12 porque y van es a tener que salir porque es ilegal, ¿no? O sea, nosotros como encuestadores sabemos que esa parte nada más lo tratan de usar pues un poco como golpeteo para tratar de influir. Y la otra cosa aquí dejar un poco claro, ¿no? O sea, a veces sobreestimamos o el público sobreestima el valor que tienen las encuestas para mover el voto o no. Pero eso moverlo. hacen los políticos, ¿no? Realmente la gente. Pero el político veces, dice, yo tengo 60% por hora diaria. El problema es que la literatura lo que muestra es que en realidad no es que las encuestas muevan, ¿no? Existe como este mito de que las encuestas, si yo voy a poner una arriba, de qué tanto están influenciando, y entonces no existe evidencia empírica suficiente en la que las encuestas estén moviendo o estén suprimiendo el voto, ¿no? Digamos, es un gran debate, pero no existe evidencia empírica ahorita suficiente que puede mostrar que las encuestas en realidad, yo por ver a candidato A arriba o poner a candidato B arriba, estoy influyendo, ¿no? Y además también, la mayoría de la gente ya tomó la decisión de voto incluso antes de que las campañas empiecen. O sea, también es importante. Tú puedes poner una campaña que va ganando Esteban y va arriba. La mayoría de la gente ya decidió cómo iba a votar desde antes de que Esteban supiera que iba a ser el candidato. Confiar en lo que la gente dice, porque hay gente que a lo mejor a la hora de contestar la encuesta te dice voy a votar por Rodrigo, pero realmente vota por Arévalo. El famoso voto de closet, ¿no? Claro. Y eso es otra, la gente puede mentir. O sea, claro, también puede mentir, pero también puede cambiar de opinión, y eso es bien importante, ¿no? Porque hay mucha gente que toma la decisión en el último momento, ¿no? Que ya parado ahí va y vota, o que ese día no pudo votar. O enfrente de quién le preguntaste, igual y no quieres decir enfrente de tu pareja que vas a votar claro, por tal, porque y eso, por ejemplo, pasó discusión. mucho, y sé que viene más adelante en los temas, en Estados Unidos, ¿no? En la elección de Trump. O sea, de pronto, declararte abiertamente republicano estaba de oso, ¿no? O sea, la gente no quería decir abiertamente que era republicano, y mucha gente ocultó su voto, el famoso espiral del silencio, ¿no? Bueno, y estos factores externos, las externalidades positivas y negativas que existen en torno a una encuesta, en México son delicadas porque si bien puede ser cierto que la literatura demuestre que no influyen en una elección, sí en los factores operacionales, operativos en una elección como en México, uno de ellos es el crimen organizado. Vamos a un corte y regresamos. Alejandro Moreno Álvarez, investigador, consultor y director de encuestas y estudios de opinión de varios medios de comunicación, en su libro El cambio electoral, votantes, encuestas y democracia en México, menciona: las encuestas no predicen resultados electorales, pero sí buscan hacerlo. Es común escuchar sobre la utilidad de las encuestas para predecir resultados. Hay quienes dicen que son fotografías de un momento, pero la elección cambia. Y quienes reconocen que se trata de acertar a un blanco móvil.
Lo anterior suele pasar más en elecciones con niveles de volatilidad alta y competencia intensa. Estamos de regreso, ni más ni menos, platicando sobre las encuestas en las elecciones, en las campañas políticas. Y saludo y le doy la bienvenida a Heidi Osuna, quien se incorpora a esta mesa. Heidi es directora de Encol Encuestadora. No solamente es una persona que se ha caracterizado por un trabajo profesional en frente de Encol, que hoy está calificada como una de las encuestadoras más certeras en las pasadas elecciones. Digámoslo así, que su metodología permitió que reflejara una realidad muy próxima a cómo resultaron las elecciones. Bienvenida, Heidi. Muchas gracias. A ver, yo quisiera preguntarles, y bienvenida Heidi, si nos ayudan a entender, el uso político de estas encuestas. No es lo mismo hacer una encuesta, voy a poner un ejemplo en la Ciudad de México o en el Estado de México, en Tlalnepantla, en la alcaldía Benito Juárez, que hacerla en Iztapalapa. Entonces, si la hago diario en Iztapalapa, yo sé para dónde va a dar el resultado. ¿Cómo lo definen ustedes? ¿Cómo sé que el político que la contrató no la va a utilizar con su propio beneficio? A ver, yo creo que lo primero es ver quién es el encuestador, ¿no? Creo que hay que distinguir dos cosas. Una cosa son encuestas, que hacen encuestas serias, con encuestadores serios, que hacen investigación, y otro tipo de encuestas, que se dicen llamar encuestas, son propaganda política, que se prestan a este uso publicitario hacia políticos, ¿no? Entonces, creo que lo primero que tiene que ver el ciudadano, pues es el récord de las encuestadoras, y aparte que los números que están presentando tengan una lógica con lo que las demás encuestadoras están presentando, y sobre todo encuestadoras serias. Efectivamente no es lo mismo, ¿no? Personalmente en Encol nos pasó en el 21, en la Ciudad de México, unos números que se salieron fuera del rango de la elección, pero no por un tema publicitario, sino porque nosotros o la teoría dice que la mejor encuesta es la que se hace casa por casa en vivienda, ¿no? Actualmente en México sigue siendo, ¿no?, la fotografía más fidedigna del electorado hacerla en vivienda, pero hay lugares y hay momentos, como en el 2021 en la Ciudad de México, que hubo una participación mayor, ¿no?, de una clase media y una clase alta, que es difícil llegar en la Ciudad de México vía vivienda. Entonces, en ese momento y en esos casos, hacer encuestas telefónicas con operador, o sea, con un encuestador que lo está haciendo en vivo, parece ser la mejor metodología para ciertos lugares en la Ciudad de México, como la alcaldía Miguel Hidalgo, como la alcaldía Álvaro Obregón, como Benito Juárez. ¿Por qué? Porque la clase media y media alta es muy grande y casi es inaccesible para nuestros encuestadores poder tocar esas viviendas. Entonces, las telefónicas con operador pueden ser un poco las que te puedan plasmar esa fotografía. En la Ciudad de México, el 21, si hacías en Álvaro Obregón una encuesta en vivienda, te salía Morena con una amplia ventaja. Si la hacías el mismo día en teléfono, tanto celulares como fijo, te salía exactamente al revés, porque son lugares en donde hay mucha diferencia, ¿no? La mitad es de clase media alta y la otra mitad del electorado es exactamente al revés. Entonces, hay que ver qué metodología es la más adecuada. Si vemos la fotografía nacional, sí, es en vivienda. Si vemos la fotografía del Estado de México, todo el Estado de México, sí, también debe de ser, sigue siendo en vivienda. Y se marca en la encuesta, no se tiene que escribir. Esta encuesta se realiza. Pues siempre se pone en una letra chiquita, así como come frutas y verduras, ¿no? Sí, pero mira, en la ciudad, en el Estado de México ahorita, por todo este boom, ¿no?, previo a las elecciones, han llegado clientes a pedir una encuesta digital, ¿no? Le digo, yo te puedo hacer una encuesta digital porque yo hago de todas, solo que si la publica, o sea, se publica en algún medio de comunicación, en cada lámina voy a decir que no es una fotografía del Estado de México. ¿Podrá ser una fotografía de Whisky Luca en una digital? Probablemente, pero no de todo el Estado, sí, ¿no? Pero sí hay lugares en donde la telefónica o la digital sí es más precisa que la de vivienda por lo difícil que es llegar a cierto informante. Bueno, normalmente algo importante que contextualiza, perdón, que menciona Heidi, es la importancia también de que nosotros como empresas encuestadoras estemos constantemente cuestionando nuestros propios métodos, ¿no? Claro. O sea, hay cosas que nos han funcionado, históricamente han funcionado, y que justo el 21 nos hizo preguntarnos si era la mejor manera de seguirlo haciendo, ¿no?
Por ejemplo, en Estados Unidos ya no hay encuestas en vivienda, por el costo que implica, ¿no? Es un territorio mucho más grande y todo lo hacen telefónico. Y la encuesta que fue más certera en la intermedia de Obama fue la encuesta que le dio mayor porcentaje a líneas de celular contra líneas de tierra, ¿no? También eso, no solamente si la hago telefónica, sino cuántas levanto en celular y cuántas levanto en líneas de tierra, ¿no? En líneas de casa, pues. Entonces, constantemente nos tenemos que estar preguntando cuál es la mejor manera de encontrar la opinión verdadera de la gente, ¿no? Y adecuarse a la tecnología, pero vamos a aprovechar que estamos hablando de Estados Unidos. En Estados Unidos, en la elección de Hillary contra Trump, que las encuestadoras fueron de las instancias más criticadas de esa elección, porque fue realmente sorpresiva. La mayoría de las encuestas, si no es que prácticamente todas, denotaban que Hillary iba a ganar la elección. El resultado, pues todos lo conocemos, ¿no? Tuvimos como presidente de Estados Unidos arriba a Donald Trump en el norte 3 difíciles años. Y las encuestados lo que dijeron fue, bueno, es que Hillary sí tuvo más votos en personas, pero la elección de Estados Unidos se compone de colegios distritos electorales. y los colegios votaron por Trump. Pero al final los estadounidenses decían, es que no es posible que todos hayan dicho que iba a ganar Hillary y que no ganó. Y el margen de error fue inferior al 3%. O sea, en Estados Unidos son muy poco tolerantes con el margen de error. Aquí en México, el año pasado, en las elecciones a gobernadores, hubo elecciones que se equivocaron por 30 puntos. Y no empresas encuestadoras que constituyeron ese día en una vecindad y nadie conoce dónde están en redes sociales, encuestadoras formales. O sea, en México, ¿por qué resulta, si allá se usa la tecnología y es a través de líneas celulares y redes, 3 puntos contra 15, 20, 30 puntos? Pues aquí te diría, son varios temas los que estás tocando, ¿no? Entonces digo, entrando un poco en la parte de Estados Unidos, ¿no? En 2016, ¿qué fue lo que pasó? Uno, pues como bien dijiste, ¿no? Tú estás contestando un poco la pregunta. Las encuestas nacionales hicieron un muy buen trabajo, ¿no? Dijeron que quien iba a ganar más votos iba a ser Hillary, lo que pasó. Quien tuvo más error, efectivamente, fueron las encuestas estatales, ¿no? Pero aquí por el colegio electoral, bueno, tendrías que hacer encuesta por estado para cada uno para poder decirlo. ¿Y eso puede pasar en noviembre otra vez? Eso podría pasar. En segundo lugar, no es que necesariamente todas las encuestas hayan estado mal, más bien muchas veces, y seguramente con lo que se quedó la opinión pública, fueron con estos famosos agregadores, ¿no? A los que estarán familiarizados, 538, el New York Times tenía la suya, mucha gente tenía esta parte del 99% de probabilidad, 538 teniendo como era el más bajo, ¿no? Con un 73%, que era el 73% que le da a Hillary de ganar, ¿no? Que a final de cuentas, 73%, pues a final de cuentas hay un todavía 27% que te dice, oye, sabes que hay uno de cada tres en chances de que fuera a perder la elección. Y lo que encontró ya cuando la Asociación Americana de Opinión Pública, cuando investigaron en 2016 qué fue lo que pasó, en realidad lo que se dieron cuenta cuál fue el error de las encuestas, más bien fue un error de procesamiento, no de estos tanto errores de que no llegué a la gente correcta, más bien, bueno, no estaba llegando tan a la gente correcta, pero en vez de corregir por escolaridad, ellos no estaban corrigiendo por escolaridad. Generalmente uno se acostumbra a corregir por edad y sexo, ¿no? Que es más o menos, yo sé que hay 52% de mujeres, 48% de hombres, sé que estas son las edades, y eso lo hacían en Estados Unidos. Sin embargo, no corrigieron por escolaridad y resultó que quien tenía más votantes o quien tenía a muchos de sus encuestas era gente blanca, pero sin escolaridad. Entonces, al tratar de corregir nada más eso, al corregir eso con los mismos datos, lo que resultaba es que las encuestas terminan siendo más certeras. ¿Qué es lo que tenemos que estar como encuestadores? Es actualizándonos con esta información metodológica de qué es lo que pasa. Y solo para cerrar el comentario, nada más lo que decía Omar. Sí, si bien es cierto en 2016 cómo fue la parte de encuestas telefónicas, la parte es en línea, bueno, en estas de 2020 lo que se dieron cuenta es que sus encuestas ya online están siendo mucho mejor que las encuestas telefónicas. Y esto también pasa porque la gente ya no está contestando en Estados Unidos encuestas telefónicas. ¿Por qué? Porque tienen identificadores, porque ya no contestan. Entonces llegar a toda esa gente se vuelve más complicado. Entonces, Mayor anonimato, ¿no? Y en redes eres gente- anónimo, no escuchan ni tu voz. Te puedes O a lo llamar mejor- como tú quieras, tener un avatar. Digo, el redes existe la otra parte, pero es la penetración, ¿no? ¿Y cómo estoy corrigiendo la otra parte de penetración? O hay más gente allá que está más decidida por quién va a votar, ¿no? Es más claro, ¿no? El tener dos candidatos, pero aquí tienes 4 o 5, entonces un día dices, hoy me cae bien este y voto por este, y mañana cambias de parecer y no, pues me gusta más el otro. ¿No tendrá que también, no influirá esto? Pues influye un poco en el modelaje y demás, pero en realidad para dinámicas, para cómo mides, no hace mucha diferencia.
Pues suena como que los encuestadores tienen idea de su trabajo y también a través de metodología pueden justificar cuando hay fallas y no las hay. Pero hablándole así derecho a la audiencia, ¿cuál es un margen aceptable de error? Si en Estados Unidos el electorado se queja por un 3%, 3 puntos, 3 puntitos, es muy poco, ¿no? Eso quiere decir que son el 97% casi seguras. Aquí, ¿cuál sería un margen certero dada la orografía nacional? Cómo es un país pues heterogéneo. ¿Qué podemos esperar los electores de una encuesta en cuanto a su veracidad y su Pues posible mira, margen de creo que primero lo que, y ya sé que lo han escuchado mucho ustedes en casa y también han escuchado mucho ustedes aquí, las encuestas primero no son una predicción del voto, es una fotografía del momento. Eso también es muy importante porque de pronto señalamos una encuesta que se hizo 2 meses atrás del día de la elección y dice, mira todo lo que te equivocaste, espérame, pues pasaron 2 meses de campaña, ¿no? O sea, estiraron, aflojaron, hicieron cosas, unos ganaron, otros perdieron. Segundo, el margen de error que nosotros normalmente le recomendaríamos a un cliente como tamaño de muestra mínimo, ¿no? Sería alrededor del 5%, ¿no? O sea, que el margen de error de diseño de encuesta, el error máximo de estimación, tratemos de no rebasar el 5%. O sea, tener suficientes casos para tener más o menos un 5%, ¿no? Pero va a depender el resultado pues, de muchas cosas. O sea, desgraciadamente lo hemos visto también, lo que ocurre en tierra en México, lo que ocurre el día de la elección, muchas veces escapa de cualquier medición, ¿no? O sea, lo decía hace rato en la entrada de este bloque, la participación del crimen organizado, la violencia, hay zonas que pues, de pronto son muy difíciles de entrar. No sé si tu audiencia recordará, hace unos años, me parece 4 o 5 años, hubo 2 encuestadores que murieron linchados en Puebla, ¿no? Es decir, cada vez es más difícil también hacer nuestro trabajo y además del uso político que se le da a la encuesta, donde es más fácil señalar a la encuesta o al encuestador que reconocer los propios errores de campaña o de estrategia de comunicación, etcétera, ¿no? Que muchas veces también ocurre, ¿no? Somos más fáciles de señalar. ¿Y qué podemos hacer pensando que el mundo se está haciendo digital? Si en México es caso por caso, vivienda por vivienda, ¿cómo podemos transitar aquí a que las encuestas empiecen a ser digitales? A ver, en Estados Unidos se dejaron de hacer encuestas en vivienda en el 89, ¿no? Y se hicieron telefónicas. Nosotros tenemos, todavía falta mucha penetración de Internet, tenemos prácticamente el 70% del país con penetración de Internet, pero no puedes olvidar que nosotros, a diferencia de Estados Unidos, tenemos lugares rurales incomunicados, ¿no? Que puede que mandemos muy pocos encuestadores para allá, pero a veces nos tocan hacer unas 15 o 20 entrevistas en lugares en cada estado muy lejanos, ¿no? Que muchos no llegan allá, ¿no? Y la tecnología no llega, es más, las líneas telefónicas tampoco llegan allá. Justo lo que decían, a ver, las encuestas son una fotografía del momento, no predecimos elecciones. Si pasa algo que simbre la elección, seguramente las encuestas no lo están detectando, como fue el caso del 21. El accidente de la línea 12 del metro, por supuesto que cambió la elección radicalmente. Todas las encuestas que publicamos, ¿no? La mayoría de las empresas que publicamos, en algún momento, pues sí llegaron a dar el panorama de la elección, pero en otras no, porque creo que este movimiento cimbró al electorado. Y cuando nosotros les preguntábamos, pues sí, había muchos que había mucho indeciso, ¿no? Y ese indeciso fue que al final decidió votar en contra de Morena, ¿no? Pero fue algo que cimbró. También es cierto, a veces nosotros no llegamos hasta el final de la elección, sino que publicamos un mes antes por cualquier otra cosa y entonces te están juzgando con la encuesta que publicaste un mes antes, y en un mes pasaron muchas cosas, ¿no? En la elección que obviamente pudieron haber movido. Lo que sí creo que este tipo de empresas que se dedican, que aquí en México casi no hay, a predecir elecciones, usan a las encuestas como una de las herramientas para predecir elecciones, ¿no? Pero las encuestas efectivamente no predecimos elecciones, damos una estimación de ese momento, de cuándo se levanta la encuesta. Y bueno, solamente para agregar en el tema de Estados Unidos, además de todo esto que fue metodología, el tema de hacer, del tema de la escolaridad, sobre todo sobre el informante blanco, ¿no? Porque allá es muy importante la raza, para poder pues hacer tus ajustes. También hay un tipo de informante que no te dice por quién va a votar, ¿no? Que allá lo clasificaron, le pusieron esta etiqueta como los apenados de votar por Trump, ¿no?
porque políticamente no es correcto decir que vas a votar por Trump, aunque seas seguidor de Trump, ¿no? Claro. Y creo que eso puede pasar en distintas elecciones y es un fenómeno. Trump es un fenómeno que obviamente mueve también las preferencias, ¿no? Y mueve también lo que la gente te está declarando y muchos de ellos se te van al no sabe o al que no El te voto van de a closet. contestar, ¿no? Vamos a un corte y regresamos con este tema. En 2021, el IEM publicó las disposiciones generales para las encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales, con la intención de regular a las empresas encuestadoras que tengan como objetivo dar a conocer preferencias o tendencias electorales. De acuerdo con este reglamento, durante los 3 días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las casillas, quedó estrictamente prohibido publicar, difundir o hacer del conocimiento por cualquier medio de comunicación los resultados de las encuestas o sondeos de opinión, y cuando se publicaron, se solicitó mencionar quién patrocinó, solicitó, ordenó y pagó los mismos, quién la realizó y publicó, los medios de comunicación que la difunden, si se trató de un trabajo original o la reproducción del mismo, y si cumplieron o no con los criterios científicos emitidos. Estamos de vuelta, ni más ni menos, platicando sobre las elecciones y en específico sobre los encuestadores, tanto en el Estado de México como en el país. Y vamos a pasar a esta sección, la última, que es la sección, como yo digo siempre, sin anestesia. Vamos a hacer algunas preguntas que nos hizo llegar la audiencia directamente por redes sociales, de las dudas que tienen sobre las encuestas y los encuestadores. Nos dice María Botello de Atlacomulco: he visto que la mayoría de las encuestas buscan desinformar al tener cifras maquilladas. ¿Cómo saber si una encuesta es veraz? Pues primero, voltar a ver la metodología, quién la hizo y cómo la hizo, ¿no? Primero. Segundo, también, obviamente, la pregunta supone que todas las encuestas están maquilladas y que todas las encuestas desinforman. Y lo cierto es que no. O sea, las encuestas son información y es una fuente más de información. Y así como el votante acude a los medios para informarse sobre las propuestas de sus candidatos, esta es otra fuente más de información, pero solo eso, ¿no? Dice Carmen García Vallarta de la Ciudad de México: ¿el que un político tenga alta aprobación en encuestas significa que es un buen gobernante? No, no necesariamente, y no por tener una buena aprobación significa que vas a ganar la próxima elección o que el partido va a ganar la próxima elección, ¿no? Recordemos, o sea, Calderón tenía niveles de aprobación de casi el 60% y no pudo poner, o sea, quedó el PAN en tercer lugar. Lo mismo pasó con Fox, es decir, no porque tengas buena aprobación se va a transmitir en que la gente va a seguir votando por él, ¿no? Entonces, por un lado es esta parte y por el otro es esta parte, ¿no? Andrés Manuel, alguna de las críticas que tiene muy alta aprobación, pero por ejemplo, cuando nos vemos temas por temas, pues tiene a lo mejor en economía que lo critican, en salud que lo critican y demás, ¿no? Entonces, no necesariamente eso, pero tampoco es un fenómeno de hoy día, ¿no? Parecería que es un fenómeno de opinión pública, ¿no? Cuando hicimos un contraste con las encuestas, por ejemplo, con Calderón Reforma, nos dimos cuenta que Calderón también tenía muy buena aprobación, pero cuando nos íbamos área por área, la gente era más crítica de lo que hacía él, ¿no? Es una aprobación general. Y nos dice, por último, la bruja Escaldufa en Twitter: ¿es cierto que los políticos pagan encuestas internas? Si es así, ¿cuál es el objetivo y por qué no se publican? A ver, por supuesto que un político debe de tener encuestas internas, ¿no? Porque tiene que darle seguimiento más que a la carrera de caballos de quién va arriba y quién va abajo, de temas. ¿Qué es lo que le está preocupando al ciudadano? ¿Cómo están aprobando? ¿Quién va a ir a votar? ¿Si van a ir a votar o no? ¿Si la elección está o la campaña está incentivando al voto o no? Si efectivamente las propuestas que está haciendo o los debates, él ganó o no ganó el debate, o qué le hubiera gustado a la gente saber sobre el debate. Creo que es fundamental para un político, tanto en gobierno como en elecciones, medirse constantemente, y no solamente con una encuestadora. Creo que tiene que tener un buen mix de encuestadoras porque para que no tengas el mismo sesgo de casa. Entonces tienes dos, las comparas, o tres, entonces tienes un espejo de lo que estás haciendo, o una te sirve para medir carrera de caballos, ¿no? Para medir preferencias, y otra te sirve para medir temas.
el error constante de todos los políticos es en una sola encuesta quieren medir todo, ¿no? Quieren medir temas, quieren medir preferencias y entonces se hace un cuestionario inmenso, ¿no? ¿Pero porque quiere pagar menos o porque quiere...? Porque seguramente aprovechar la encuesta? quiere ahorrarse, ¿no? En un solo levantamiento hacer muchas mediciones, pero no puedes hacer... O a lo mejor es porque está mal informado y piensan que pueden tener un cuestionario larguísimo. Pero eso va en detrimento de la información y de la calidad de información que tiene el político. Pero por supuesto que deben de medirse y por supuesto que no deben de publicarlas, ¿no? Yo creo que la mayoría de mis colegas publicamos el 10% de las cosas que hacemos, ¿no? O que medimos, porque no solamente medimos para políticos, medimos para iniciativa privada, medimos para instituciones de gobierno, medimos para organismos internacionales, para gobiernos extranjeros, no porque quieran saber quién va arriba y quién va abajo, quieren saber temas, quieren medir temas y quieren medir el pulso de la ciudadanía. Ahora, Oscar y Esteban, si bien es cierto la ley electoral prohíbe que se hagan campañas fuera del periodo que está establecido, ¿no son utilizadas estas encuestas como parte de una campaña? O sea, yo ya va a haber elecciones para el 2024, ya desde ahorita estoy poniéndome como el más popular, ya es parte como de una campaña, no tendría que delimitarse esto, pues oigan, no puede haber ni siquiera encuestas hasta 6 meses antes, porque ya es un instrumento, ustedes son utilizados como herramienta electoral. Sí, decía yo hace un momento, la encuesta primero, antes que todo, es información. Sí, Es como para si los prohibieras tu políticos no. noticiero desde ahorita. Solamente puedes transmitir tu noticiero una vez que empiece la campaña. No, pero Es es la el misma mejor lógica. noticiero, se pasa a diario. Entonces, la encuesta Pero es los información. políticos sí lo usan para, oigan, y te usan a ti como una Claro, herramienta, y ¿no? usan parte de la información que reciben. Y ganan votos. La que desde vaya de ahorita. acuerdo a su discurso y al posicionamiento que quieren tomar. A lo mejor ni son candidatos todavía, pero ellos ya se consideran candidatos Pero más todavía. de nueva cuenta, yo creo que lo que deberían de considerar son estas encuestas que se publican en medios de información, ¿no? Lo que están haciendo estas encuestas que se publican en medios de información es darle a sus lectores, darle a sus seguidores información, ¿no? Lo que queremos es que no haya un vacío de información, ¿no? Si recordamos la historia de las encuestas, para lo que nos ayudó mucho fue para la democratización, ¿no? Es esa parte en donde, tú imagínense, ¿no? De repente tenemos una encuesta donde claramente tenemos un ganador, donde decíamos, ¿no? Las encuestas, por ejemplo, en el ciclo del 2018 claramente apuntaban a que Andrés Manuel tenía una cómoda ventaja, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido este vacío de información, no hay nada y hubiera resultado que el Bronco hubiera ganado, ¿no? Hubiera sido como algo, ¿qué está pasando, no? Entonces, cuando nos vamos a este mundo donde sabes que no hay encuestas publicadas y nos vamos con un Walter Mercado o alguien así adivino, pues no. Lo que tenemos que reconocer de las encuestas es que sí, tienen sus errores, los encuestadores lo que tratamos de hacer es, pues, tratar de reducir la incertidumbre que hay. Obviamente el método tenemos que comprender que tiene errores, nosotros es lo que tratamos de comunicar, tratamos de disminuir, pero también la parte de los medios de comunicación, como bien decía, pues tenía que tener un poco de cuidado, ¿no? En cómo se comunica o no, y también el ciudadano, pues un poco esta parte de ser crítico, ¿no? De cuál es la información que estoy recibiendo, ¿no? Si es la información que está recibiendo mi tía en WhatsApp que le llegó, bueno, a lo mejor y podíamos ser un poquito más críticos de lo que nos está llegando. Es que creo que cuando una autoridad electoral sobreregula, lo único que haces es limitar la libertad del ciudadano. Creo que quien se tiene que regular son los propios medios, ¿no? Tienen que, si les llega una encuesta de alguien que no conoces, buscas, no existe la encuestadora, o el récord es muy malo, ¿no? O sea, justamente se usan como para propaganda política, pues entonces el medio debería de omitir esa información. Claro, pero el Y lo ciudadano que no yo tiene veo... tiempo. El ciudadano, imagínate, leo encuestas y luego me tengo que poner a investigar quién ¿Quién encuestó. No, es? pero sabes que esa es una tarea del medio. Creo Sí, de que acuerdo, el de medio acuerdo. debe de filtrar Hacerse para su curaduría. audiencia. Sí, rompe un poco ahora las redes sociales, ¿no? Todo el día vemos redes sociales, los medios comunicamos a través de Pero las el redes ciudadano sociales. ya está acostumbrado a que lo que ve en redes sociales no lo está creyendo tanto y está siendo un poco más sofisticado para ir a fuentes de información reales, ¿no? Y son ustedes, Bueno, son los depende medios de qué comunicación. generación, pero sí. Y en ese sentido, cuando dices de el ciudadano muchas veces no tiene tiempo para informarse y demás, es cuando yo digo que no necesariamente tenemos esta idea de que las encuestas van a influir en el voto. Muchas veces tenemos esta idea de que el ciudadano está pendiente de las noticias, de estar pendiente de las encuestas, y no. O sea, y este es muchas veces de lo que pasa, ¿no? Que no le creen a las encuestas porque no nos ven, porque nunca los encuestan y demás, y solo piensan, va a ganar tal candidato porque yo y mi familia y mis amigos piensan igual. No, pero mi pregunta va encaminada que si el político no los utiliza a ustedes como herramienta de campaña, aún sin estar en periodo de campaña. O sea, ahorita ya hay precandidatos que dicen que van a ser los ganadores, gracias a que las encuestas los ponen como
favoritos, si todavía no estamos en época electoral. Y los ciudadanos estamos hablando de ellos. Sí Exactamente. influyen Claro, las pero encuestas. además, Yo pero creo que sí ahí, influyen. apuntando a lo que dices, lo ilegal es hacer campaña, no hacer encuestas. Pero ¿Me ellos lo explico? usan como una herramienta de campaña, aún sin Esa es la parte cuestionable, porque también aquí hemos hablado de lo que hacen los políticos con la información que nosotros proveemos, ¿no? Pero Y es eso que también otro los rollo. políticos usan las notas de prensa, no solo encuestas, sino usan las notas de prensa generadas por medios de comunicación como propaganda política. O sea, un político utiliza todo lo que está a sus manos para poder hacer publicidad de logros, ya sea si el presidente dijo algo de ellos en la mañanera, veo que todos hacen su video, lo cortan, lo editan, lo suben. Si un medio de comunicación en primera plana pone algo, o si hablamos bien de alguien porque le fue bien en esta encuesta o porque tiene buena aprobación en estos momentos, pues lo presumen y lo hablan. Digamos que tanto las encuestas como los medios de comunicación, pues sí, al final del día son una herramienta que usan los políticos, pero también usan los medios de comunicación, pero también usan los ciudadanos para informarse. Claro, estamos en el siglo XXI donde todo sufre crisis de legitimidad, las instituciones políticas, incluso la institución familiar. También las encuestas tienen una crisis de legitimidad, es innegable. Los comentarios en redes sociales son, pues yo no confío, les pagan, el que paga manda, etcétera. Como una conclusión, porque se nos acaba el tiempo en 30 segundos, ¿cómo pueden mejorar las encuestas? ¿Cómo pueden proyectar mucho más información que desinformación en México? Lo que yo diría es que tiene que mejorar no las encuestas, o no solo las encuestas, sino todo el ambiente alrededor de las encuestas, ¿no? O sea, seguir señalando a las encuestas como los culpables de una elección es caer en la salida fácil. Las empresas tenemos el compromiso, deberíamos de tenerlo, de hacer encuestas todo el tiempo profesionales, supervisadas, que lleguen a la gente de verdad. Y que se comprometan a transmitir la información y transparentarla, ¿no? Ese es el compromiso que debemos de tener de las encuestas. Del otro lado, el medio político debería de buscar a las empresas que nos comportamos de esta forma. Claro. Esteban. Por otro lado, yo te diría que, como bien dijimos en el bloque anterior, hay que mantenerse a la vanguardia, saber metodología, pero también conocer las limitantes, ¿no? En el bloque pasado tú decías, no, es que cómo nos movemos allá en Estados Unidos, están en la parte digital, y como bien decía Heidi, en los Estados Unidos dejaron de hacer encuestas face to face en los 80, pero eso no fue porque la tecnología de celulares o de teléfono fijo o ahora en internet fue mejor. Más bien el problema que existió allá fue por los costos. De hecho, Estados Unidos agradecerían mucho y están votando a ver si pudieran hacer encuestas en vivienda. El problema es que en encuestas en vivienda de Estados Unidos sale muy caro, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros deberíamos de agradecer que la metodología, la forma en la que es el país, nos da para hacerlo, y aparte tenemos, por ejemplo, marcos muestrales como en el INE, que nos da como esta parte que decíamos, ¿no? Nosotros tenemos información de las secciones electorales, es información totalmente pública, cómo está constituida y demás, que nos facilita mucho, ¿no? No solo del INE, también del INEGI tenemos muchísima información que nos ayuda para hacer buenas encuestas. Entonces, no es que México no sea pionero o que no esté a la vanguardia en las encuestas. De hecho, afortunadamente, tenemos muy buenas encuestas, las encuestas serias, y podemos hacer muy buenas encuestas porque todavía nos da, ¿no? Entonces, esta parte de encuestas en vivienda, si bien hay lugares donde nos enfrentamos contra pues muchos más retos, ¿no? Estamos hablando como lugares como Ciudad de México, donde se vuelve más complicado, pero bueno, tenemos esta parte en vivienda todavía podemos hacer, y es todavía el gold standard, ¿no? Como dirían. Pues interesantísimo. Muchas gracias, Heidi, Omar, Esteban, querido Pepe. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Un tema interesante que todos leemos en los periódicos todos los días, y pues escuchamos ya esta interesante opinión de los encuestadores en México para que formemos nuestro propio criterio, ni más ni menos. Y nos vemos en 8 días. Muchas gracias.